Y de esta manera estamos inaugurando esta nueva columna que ya habíamos adelantado de quién es la escuela, a cargo de la maestra y profesora Selva Pérez Estabile, a quien saludamos, le damos los muy buenos días y le agradecemos por estar con nosotros. Selva, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Muy bien, con mucha ilusión y muchas ganas de estar con ustedes, con una periodicidad interesante para reflexionar sobre de quién es la escuela. Y comenzábamos con esta canción de este cantante y compositor uruguayo Mochi. Es una maravilla porque en ese estribillo tiene la intención de pedir perdón. Y parece loco porque cuando uno escucha una canción piensa, bueno, ¿a quién le está cantando ese cantante, no? Y yo en este caso juego a cantarle a la escuela o juego a cantarle a los niños, a las niñas, a las y los adolescentes. ¿Y por qué habría que pedirles perdón? ¿Y quién tiene que pedirle ¿Y perdón y quién? por qué? ¿No? Es decir, Claro. yo creo que el adulto que es demasiado soberbio y que piensa que siempre tiene la razón y que se manda sin pensarlo demasiado, tiene que pedir perdón. Y en este caso yo creo que quienes han impulsado con tanta soberbia una transformación educativa, que creen que se puede partir de cero, deberían pedir perdón. Porque además pedir perdón implica volver a mirarse. Cuando uno pide perdón a algo o a alguien es porque de alguna manera revisó su forma, revisó su contenido, revisó su proceder y reflexionó, se interpeló y dice, tal vez podría haber sido distinto, sí, tal vez la implicancia o la incidencia en ese otro no fue la que yo esperaba, tal vez erré, tal vez podría haber sido distinto. Entonces implica revisarse para para poder dar ese paso de acercarse al otro y decir, mira, tal vez no fue por ahí, y debo pedir perdón. ¿Pero por qué? Porque esto sí. interpela a las autoridades. El título de hoy yo no lo adelantaba, pero es justamente la transformación educativa necesita transformación. Hay un necesario pedido de disculpas allí. Exacto, necesita transformación porque no hablemos del contenido, que el contenido ya lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que lo que más se ha notado en esta forma de llevar adelante la transformación educativa es justamente la forma en la que se ha llevado adelante. Es decir, con un apuro impresionante, y pensando o dando por descartado que antes no había nada, ¿sí? Que veníamos de cero. Entonces, implica de alguna manera reflexionar sobre soy tan importante, tan imprescindible que cuando empiezo algo puedo darme el lujo de negar lo que había antes, ¿sí? Entonces, la transformación, necesita transformación, ¿por qué? Porque yo no puedo ir solo por el camino y dejando atrás digamos, lo que había. ¿Y por qué? Porque quienes han venido en ese proceso, y en ese proceso están todos los colectivos docentes, ¿sí? De primaria, secundaria, UTU, formación docente, es decir, quienes han estado encargados de cumplir esta función. Dicen cómo, pero entonces si ahora se transforma tanto que empezamos de nuevo, quiere decir que lo que hicimos antes no valía, quiere decir que lo que veníamos haciendo no tenía sentido. Entonces se genera un descontrol, un mareo y una angustia que no te permite pensar, ¿no? Pero además, yo creo que también hay que pedirle perdón a las comunidades educativas en general. Cuando hablo de comunidad, hablo de niños, de niñas, de adolescentes, de familias, porque el descontrol y el mareo fue tan grande, a tal punto de que en una oportunidad, niños de sexto año le preguntaron a quien fuera presidente de CODICEN, pero nosotros ahora seguimos en la escuela, porque como pasamos a séptimo, seguimos en la escuela.
Y el presidente dijo, no, es lo mismo, ustedes ahora pasan a primero liceo. O sea, él mismo tuvo que explicar, ¿sí? Explicarle a esos niños, que fue una pregunta muy sabia, ¿sí? No, esté tranquilo, es lo mismo. Entonces, ¿por qué me cambias el nombre si es lo mismo? Claro. ¿Sí? Es decir, y ese apuro, esa cuestión abrumadora de que le cambio los nombres a las cosas, ¿sí? Nosotros en primaria vivimos recibiendo circulares en el que nos cambiaban de nombre a las mismas cosas que veníamos haciendo. Entonces teníamos que decirle a los maestros, así como él tuvo que explicarle a los niños que es lo mismo, porque van a ir a primer liceo, aunque se llama séptimo, ¿sí? Y que no iban a estar a la escuela, sino que iban al liceo. Entonces nosotros a los maestros teníamos que explicarle, no, mira, el proyecto de aprender que se llamaba de una manera, ahora se llama así, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, perdés tiempo en pensar en lo más importante, que es qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir, cómo seguimos adelante para que realmente nuestros niños y nuestros adolescentes aprendan más y mejor. Perdés tiempo en cambiarle de nombre a las cosas, ¿sí? Que eso es como una cortina de humo que fue digamos, el métier de este impulso transformador, ¿sí? Obviamente que después en el contenido hay propuestas de cambios en algunas cuestiones, pero hay también, porque además vale la pena decirlo y hay que asumir, hay también algunas cuestiones que a mí me pusieron muy contenta, porque se escribió en los documentos algunas cuestiones que ya veníamos haciendo. Por ejemplo, trabajar en ciclos. Por ejemplo, atender las trayectorias, ¿sí? Por ejemplo, pensar en una singularidad del estudiante, ¿sí? Cuestiones que veníamos trabajando con mucha fuerza, pero que no estaban escritas. Entonces, ¿por qué voy a decir que todo es nuevo si lo que tomo son cuestiones que ya se venían haciendo? Pero ¿por qué le hago creer al otro, al de afuera, a la familia, al propio docente, ¿sí? O al propio niño o al propio adolescente, que estoy cambiando cuando en realidad hay cuestiones que se siguen adelante? Entonces, implica un desajuste. Hay una expresión, con hambre no se puede pensar, bueno, con angustia, con desajuste, con desorden, tampoco se puede pensar, Necesitamos, digamos, sentir que venimos juntos en un camino, que venimos de a poco, que podemos seguir pensándonos, que podemos seguir revisándonos para seguir adelante. Y esto, y por eso es que me encantó esta canción de Mochi, porque dice, ahora te quiero pedir perdón, porque, y ojalá todos desde el lugar que estemos, pudiéramos revisarnos para pedir perdón, a ver si podría haber sido distinto. Porque además, fíjate Álvaro, que la educación es netamente para mí es un acto de amor, ¿no? Y es un acto, es un proceso, es un acto que se refleja siempre en proceso, en revisarse, en establecer una relación de quien eligió ser docente con el saber que está en el mundo para transformarlo en vida para esos y esas estudiantes, sea del nivel que sea, ¿sí? Y que es esencialmente colectivo, que es esencialmente, que tiene digamos, una esencia colectiva. Hay un compromiso, además. Exacto, porque hay un compromiso y porque en realidad lo que se busca esencialmente es que ese otro niño, ese otro adolescente, ese otro joven, o esa otra, atendiendo al tema de inclusión de género, se encuentre a sí mismo al comprender la realidad, ¿sí? Pero que además, y que entienda que forma parte de una realidad que es mucho más que sí mismo, que es colectiva, ¿sí? Es colectiva. Entonces yo también me pregunto si esta transformación educativa no tiene que transformarse en el modo, porque se inició, y así lo viví yo cuando estaba como inspectora técnica en primaria,
con una necesidad de protagonismo individual exacerbado, con un apuro porque los tiempos no daban, y después lo comprobé, yo lo intuía y lo decía en la interna, pero después lo comprobamos, que en realidad hubo una búsqueda de hacerse ver, ¿sí? A nivel país, por quien fue el presidente de Codicen, de hacerse ver porque era cantado que después eso iba a ser su caballito de batalla, por decirlo de alguna manera, en una contienda electoral. Claro. Y eso le hace muchísimo mal a algo que es tan esencialmente sensible, humanista, como es el acto de educar. La educación nunca podría ser una misión de un gobierno o de un candidato a gobierno, sino que tiene que ser una cuestión de sociedad, una cuestión de Estado, una cuestión en la que justamente, que estamos hablando en Uruguay, que nos faltan niños, ¿sí? Que no nos nacen niños, ¿sí? Que los jóvenes, tenemos problemas de adicción en los jóvenes porque obviamente no están encontrando su esencia, pero no lo están encontrando porque el mundo adulto no se lo está abriendo. El mundo adulto no le está dando las oportunidades, el mundo adulto está muy cerrado en sí mismo, muy cerrado en lo que quiero ser, en lo que a mí me gustaría ser, en lo que importa, ¿no? Y no está mirando que la educación, ¿por qué se genera la educación? Se genera para ellos, por y para ellos y para ellas. Para que entiendan ese mundo al que el mundo adulto los trajo. Lamentablemente, ¿verdad? Selva, estamos llegando ya al final del espacio, pero digo, lamentablemente, esto que tú relatás con tanta claridad, que hay autoridades que no lo entienden mucho mejor los narcos, que se aprovechan de esa situación de los jóvenes. Totalmente. Y hasta que no nos demos cuenta de eso y empecemos a hablarlo, lisa y llanamente, dejar de ocultar lo que vemos todos los días, no vamos a poder proteger a las infancias y a las adolescencias. Y tenemos que tener claro que tenemos que hacernos cargo, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de los errores, ¿sí? Tenemos que hacernos cargo, y en ese hacernos cargo seguramente vamos a proteger, a impulsar, a desarrollar, a contener, ¿sí? y a alimentar eso que se llama felicidad, que es tan difícil de alcanzar, pero por lo menos alimentar a un mundo mucho más armónico para que esas niñeces y esas adolescencias encuentren su lugar en este mundo, puedan desarrollarse, ¿sí? Y no necesiten de una sustancia para que los evada de la realidad. Nos reencontramos en 15 días. Muchas gracias por este inicio de ciclo. Y bueno, hay muchos mensajes de los oyentes. No nos da el tiempo de leerlos, pero van todos más o menos en la misma línea de estar de acuerdo con el planteo y hacer cada uno además sus comentarios al respecto. Por ejemplo, Margarita desde Paysandú, que es maestra y habla del tema. Excelente reflexión sobre educación. Lo sintetizo allí, todos los mensajes. Bárbaro, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y gracias a ti, Alberto. Nos reencontramos.